venimos estos últimos domingos, Eric nos viene compartiendo una serie de predicaciones con el título quizás Discípulos Radicales, pero el último domingo no sé si recuerdan que hablamos un poco sobre la madurez, el llamado que tiene cada hijo de Dios a no conformarse con su recorrido, sino a empezar a ver hacia adelante. Miro el pasado para ver de dónde Dios me trajo, pero no me conformo con todo lo vivido, sino que hay más para los hijos de Dios y debemos seguir creciendo. Ya no sean niños, no vivan como niños. Y ese es el desafío que tenemos todos los hijos de Dios, de seguir creciendo, de seguir madurando. Y también nos hablaba un poco, recuerdo, sobre ese Jesús distorsionado, y pensaba yo, cada uno pareciera como que se hace a su Dios a su propia imagen y semejanza. Cada Dios va formando, lo va amoldando a sus propias vivencias, a veces a su propia conveniencia. Y qué importante es esto para los hijos, para aquellos que quieren ser verdaderamente sus discípulos, conocer quién es, ¿no es cierto?, a quien debemos seguir e imitar. Y muchas veces no podemos llegar al lugar de destino, es como cuando ponemos el GPS, la dirección errónea, nunca vamos a llegar al lugar de destino. Y bueno, así nos pasa en la vida. Si no conocemos verdaderamente quién es nuestro Dios, vamos a andar y nunca vamos a llegar a donde Él quiere que estemos. Y leían la palabra de Dios, también referido a algo que hemos escuchado el domingo pasado, que Él dijo, cuanto más clara sea la visión que tengamos de Cristo, más podremos alcanzar esa madurez. Y yo pensaba, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que nos pide Dios? ¿Quién es verdaderamente nuestro Dios? Y Él en Mateo 7, 21 y 22, un pasaje bastante duro que está en la palabra, dice así, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Hicimos esto, hicimos aquello, y el Señor está diciendo, nunca se trató de hacer y de que hagan, sino de que sean, dice Dios. No se trata de lo que hacen, sino de lo que son. En Oseas, en el capítulo 6, versículo 6, dice la palabra de Dios, lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios. Lo que pido de ustedes es conocimiento de Dios y no holocaustos. ¿Qué pide Dios? Amor. Y pide conocimiento. Dios está diciendo, me tienen que conocer. No quiero tantas de las cosas que hacen. Dios dice, yo quiero su corazón, quiero intimidad. Y entonces esto me hace hacer una pregunta en esta mañana que es, ¿por qué me estoy acercando a Dios? ¿Por qué te estás acercando a Dios? Quizás es una pregunta muy simple, pero que no nos hemos hecho en este último tiempo. Y nos ayuda a ver qué hay realmente, qué motivación hay en nuestro corazón al acercarnos a Dios. Porque hay una línea muy fina. Porque me puedo estar acercando a Dios para ganar su amor, o me puedo estar acercando como resultado de sentirme amado por Él. No es lo mismo. Te podés acercar a Dios porque pensás que estando cerca de Él vas a ganarte tu amor, entonces tengo que estar en la iglesia, tengo que estar sirviendo en algún ministerio, tengo que leer la Biblia, tengo que orar. ¿Por qué? Para poderme sentir amado. Quizás esa es la motivación, pero la verdadera motivación sana es cuando uno se acerca a Dios por sentirse amado. No porque me tengo que acercarme para que Dios me ame, sino como Dios me ama, me acerco a Él. Por eso la palabra de Dios en Mateo, capítulo 6, capítulo 7, el Señor Jesús, ahí en el Sermón del Monte, muchas veces dice, cuidado
cuando entreguen sus ofrendas, ¿qué dice? Que su mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Cuando oren, ¿qué dice? No anden con muchas palabrerías, no hagan oraciones largas, ¿no es cierto? Sino, entrá en lo secreto, lo justo y necesario. Dice, cuando des a los necesitados, no andes ahí tocando trompeta cuando hagas ayuno. ¿Qué nos quiere decir? Podemos hacer todas esas cosas, pero si la motivación es la incorrecta, no sirve de nada. Nunca los conocí, dice el Señor. Porque lo que está importando, dice Dios, es el corazón. Lo que está importando es tu motivación para acercarte a Dios. Y por eso digo, yo lo veo en mi propia vida. Hay veces que nos quedamos conformes y no con encontrarnos con Dios. Saben que hay creyentes que están más, ¿cierto? Sienten como que tienen que marcar el tilde. Ya fui a la iglesia, me saqué un peso encima. Ofrendé, ya está. Me va a ir bien, ahora vamos a tener prosperidad. Estoy sirviendo, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. Y nos vamos desviando de a poquito de lo que realmente quiere nuestro Dios. A veces pienso, ¿qué clase de cristiano soy? Te invito a pensar, ¿qué clase de cristiano sos? Y cuando uno se mira para adentro, quizás a veces caemos en este error. Y yo decía, ¿qué clase de cristiano soy? Que vivo con las mismas luchas de hace años, que tropiezo siempre con la misma piedra, que me cuesta tener un tiempo en la semana de oración, que a veces pasan los días y la Biblia sigue cerrada. ¿Qué clase de cristiano soy? Pero ahí, en ese mismo análisis, digo, ¿en qué estoy poniendo el enfoque? ¿El enfoque está en mí o el enfoque está en Dios? La relación depende de mi amor hacia Dios o realmente de lo que Dios hizo en mí. Ojo que no estoy diciendo que nuestra parte no es importante, pero a veces cambiamos los fundamentos y las bases. ¿Quién es el que tuvo la iniciativa en la relación? Dios dice, cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, yo ahí los amé y los rescaté. Y a veces nos es necesario aprender esta fantástica verdad, que como hijos no tenemos que impresionar a Dios. No tenés que impresionar a Dios con tu vida. No necesitas comprar su amor. No tenés que traer sacrificios para convencerlo de lo bueno que sos, de modo que Él bendiga tu vida. Y a veces yo me encuentro en ese lugar, ¿no es cierto? ¿Y cuánta gente piensa que porque hizo esto o aquello se ganó el favor de Dios? ¿No es cierto? O a veces creemos, o cómo me puede ir mal a mí si hago esto y aquello. O gente que por lo contrario, ¿cómo me voy a acercar a Dios si yo no hago esto? Si la Biblia no la leo, si no oro, si no estoy sirviendo, ¿con qué cara me voy a presentar delante de Dios? ¿Y qué hay de fondo en eso? Uno cree que el favor de Dios se gana. Uno cree que tienen que hacer méritos para que Dios te bendiga. Y que si te enfermaste es porque, bueno, dejaste de leer la Biblia y de orar. Y es una línea muy delgada y que cuánto daño hace a aquellos que conocen verdadero. Por eso la importancia de los discípulos que conocen a quien siguen, que saben en quién han creído y no se dejan desviar por estas líneas muy sutiles que quizás el enemigo pone en nosotros, que no somos merecedores de la gracia y el favor de Dios sobre nosotros, por esto o por aquello, y nos remarcamos ciertos pecados en nuestra vida, ciertos errores, decisiones mal tomadas, y creemos que por eso la mirada de Dios dejó de estar sobre cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice allí en Mateo, que me quieren acompañar, en el capítulo 6, versículo 7, esto que les hablaba de la oración. Jesús dice, Mateo capítulo 6, versículo 7, leo de la versión NBI, y al orar,
No hablen solo por hablar como hacen los gentiles. Miren lo que dice. Porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Ellos se imaginan, tienen una distorsión errada de quién es Dios, que creen que se lo tienen que ganar con sus muchas palabras para que Dios lo escuche. Eso es lo que está diciendo. Se imaginan. Entonces, por eso voy a la base, lo fundamental. ¿Cómo es el Dios que vos te imaginás? ¿Cómo te crees que es? Que hay que decirle muchas palabras en la oración para que Él responda. Y creo que la respuesta está en el versículo 8. Dice, no sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Y miren si esta verdad la podemos grabar hoy en nuestro corazón. Tu Padre sabe lo que estás necesitando en el día de hoy. Tu Padre sabe lo que vas a necesitar en este 2024. Sabe tu necesidad. Dice, Él conoce. Él está al tanto de tu situación. Él no es indiferente. Los ojos de Dios están sobre tu vida. Dice, Él sabe lo que estás viviendo hoy. Él sabe con qué estás luchando. Él sabe lo que te está afligiendo. Él sabe porque es tu Padre. Y no hace falta que vengas con muchas palabras delante de Él. No hace falta que hagas méritos para que Él te escuche y Él te vea. No hace falta, dice Dios. Yo estoy acá. El Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Muchos de acá son padres. Yo lo he vivido del otro lado de niño. ¿Y cuántas veces papá o mamá se levanta, a veces a la madrugada, y qué hace? Aparte de pasar por el baño, va a la pieza de sus hijos y se fija si está destapado o no, ¿no es cierto? ¿Lo han hecho alguna vez? ¿Y qué hacen? Y lo tapan. ¿Acaso sus hijos le pidieron eso a ustedes? No. Pero el padre vela por las necesidades de sus hijos sin que nadie se lo pida. Tu hijo no está ahí diciendo, venía a taparme a las 4 o 5 de la mañana que me agarra frío. Vos, como lo trajiste al mundo, como lo amás con un amor incondicional, estás velando por sus necesidades. Tu hijo no te recuerda que tenés que ir al trabajo, no te recuerda que le tenés que poner un plato en la mesa, o que tenés que ir a hacer las compras, o que tenés... No. El Padre vela porque lo ama, porque sabe lo que necesita. Y dice la palabra de Dios, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas, buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre le dará esas cosas, esas buenas cosas a los que se lo piden? A veces nuestra fe tiene que ser como la de ese niño que descansa tranquilo por la noche, sin preocupaciones, porque sabe, va a escuchar esos pequeños pasos en la pieza de su papá y su mamá, que están entrando y sin decirle nada, su papá lo va a estar abrigando, su mamá va a estar allí, velando por él. Y esa es la imagen de nuestro Dios, con cada uno de nosotros. Y en Efesios, capítulo 2, versículo 4, dice la palabra de Dios, los que me quieren acompañar en Efesios, capítulo 2, a partir del versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, por vos y por mí, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia. Incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó
sobre nosotros en Cristo Jesús. Con este amor te ama el Padre. Y ustedes son salvos, dice, por gracia. Ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que ¿qué? Es regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. No es que Dios te amó porque te vio sirviendo full time 24/7 en la iglesia, o porque te vio arrodillado orando y leyendo la palabra de Dios. No te amó Dios. Dios te amó cuando vos estabas en medio del pecado, lejos de Él, haciendo todo lo contrario a lo que Él decía. Ahí es cuando Dios te amó. Por eso no debemos olvidar quién es nuestro Dios. Ustedes han sido salvados mediante la fe. Y no procede de ustedes, es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, diga yo esto lo merezco. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. Dios no es como muchos lo imaginan. Ayer veíamos una película con Mica y nos dio gracia porque la mujer estaba en una situación extrema, le habían secuestrado al hijo y ella iba manejando, persiguiendo a quien se lo había secuestrado y hace una oración mientras está manejando. Y le dice, Dios, por favor, ayúdame en esta y te juro que si me ayudás en esta, no te vuelvo a molestar. ¿Lo han escuchado eso? Está en las películas, pero eso sucede, ¿no es cierto? Hay gente que, claro, tiene a Dios como alguien que solamente aparece, claro, en esas situaciones extremas. Me acuerdo cuando era más joven que le preguntaba a mis amigos, me acuerdo de un trabajo que tenían que hacer sobre Dios, un poco algunas preguntas sobre Dios, y la mayoría me decía, no, yo a Dios no lo quiero molestar. Cuanto menos lo molesto, mejor, que esté ahí tranquilo. Y vieron, cada uno tiene su Dios, a su propia imagen, a su propia semejanza. Y cada uno hace de Dios según su conveniencia. Está el que tiene el Dios para la salud y solamente aparece ahí, o cuando necesita trabajo, o cuando alguien está muy mal, o solamente aparece Dios cuando tiene que castigar a alguien, al otro, ¿no? Y cuando necesitamos que haga justicia, aparece Dios. Cosas materiales. Bueno, cada uno, ¿no es cierto? Esto del utilitarismo que habíamos visto también el domingo pasado, cada uno tiene su propio Dios. Y así está el mundo, ¿no es cierto? Cada uno a su propia conveniencia. Pero qué importante que como hijos y discípulos tengamos en claro que Dios es el que reina y el que está en nuestra vida y en nuestros corazones. Dios no es como muchos lo imaginan. Y decía la palabra de Dios allí en Mateo, Él sabe lo que tenemos, la necesidad que estamos pasando. Y fíjense cómo la atención es sinónimo y demuestra el amor de Dios para con cada uno de nosotros. ¿Qué reclama un hijo a un padre? ¿Qué reclama un esposo o una esposa entre sí? Atención. Porque la atención significa, me importás, valés para mí, me interesa lo que estás viviendo. Y como te amo, estoy queriendo saber qué es lo que pasa dentro tuyo. Atención. Y Dios está diciendo, yo sé lo que ustedes necesitan antes de que me lo pidan. Fíjense el Dios que tenemos, que está atento. Sus ojos están sobre nosotros. No importa lo que nosotros podemos llegar a hacer. Y esto tiene que quedar claro y por eso hago énfasis. No porque estuviste un tiempo apartado, Dios hace mirada gorda y deja de estar atento de tu situación. O por eso te va a enviar alguna maldición y va a empezar a ir las cosas mal. No. Recordá que Dios te amó en la peor condición. Y ahí sí vuelvo. Lo importante es, ¿por qué me estoy acercando a Dios? Cuando comprendo ese amor, mi motivación de buscarle cambia. No estoy acercándome a Dios viniendo a la iglesia porque ando mal en muchas situaciones y bueno, necesito una soga. Bueno, quizás sí. Pero, ¿se entiende, no es cierto, la motivación? Cuando
Cuando mi servicio, voy a decir, voy a estar sirviendo en la iglesia porque me siento tan amado por Dios que quiero hacerlo, cambia a que decir, tengo que servir a ver si me empieza a ir mejor en esta y otra situación. Cambia totalmente nuestra motivación delante de Dios. Y quiero ir terminando en esta mañana. Y leía una oración en un libro que estoy leyendo muchos conocen quizás, de Cambios Profundos, de Nico Tranchini. Y él hace una oración que la quería compartir con cada uno de ustedes y que la podemos hacer propia si cada uno desea en esta mañana. Y dice: Señor, por favor, acepta mis distracciones, mi fatiga, mis irritaciones y mis vagabundeos sin fe. Acepta mis distracciones, mi fatiga, mis irritaciones y mis vagabundeos sin fe. Me conoces más profundamente de lo que yo me conozco. Me amas con un amor más grande que aquel con el que yo puedo amarme. Hasta me ofreces más de lo que puedo desear. Mírame, obsérvame en toda mi aflicción y confusión interna y permíteme sentir tu presencia en medio de mi agitación. Me ofreces más de lo que puedo desear. Me amas con un amor más grande del que yo puedo amarme. Y ruega y dice: obsérvame, mírame, ¿cierto? Deseando que el Padre tenga la atención en el Hijo, en toda mi aflicción y la confusión interna. Quizás estás viviendo tiempos de aflicción, quizás hay cosas que te tienen en confusión, que no te dejan apoyar la cabeza en la almohada, donde los pensamientos van y vienen, donde hay decisiones que tomar, pero la oración es: Señor, en medio de eso, recibime así tal cual soy y permitime experimentar, sentir tu presencia en medio de esa agitación. Quizás llegamos al final de año un poco agitados, un poco cansados, un poco ajetreados, pero qué bien que nos hace recordar una vez más quién es nuestro Dios, en quién hemos creído. Y cuando uno tiene en claro hacia dónde va, se hace más fácil el camino, porque sabe que uno no está solo. Y vamos en busca de esa madurez, como hablábamos estos domingos. No nos conformamos, seguimos creciendo, seguimos en la lucha, pero sabemos en quién creímos y que ese mismo camina hoy a nuestro lado. Quiero de ustedes amor, no quiero sacrificios. Quiero conocimiento y no holocaustos. Ese es nuestro Dios, el mismo Dios que a las 4 de la mañana está viendo a sus hijos cómo descansan. Y si está pasando frío, va a ir con la manta y nos va a cobijar y nos va a tapar. Ese es nuestro Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque estás atento. Gracias, Señor, porque no hace falta fingir nada delante de ti, porque tú nos trajiste, tú nos creaste y tú, Señor, nos amaste en la peor condición. Quizá hoy no estemos en nuestro mejor momento, pero creemos que es un buen momento para seguir experimentando tu gracia y tu socorro en esta situación de mi vida que me toca vivir hoy. Quizás una situación confusa, una situación que causa agitación, una situación que causa incertidumbre, temor, tristeza, pero deseamos tu compañía, tu presencia y experimentar, Señor, esa paz en medio de esta situación. Y qué bien nos hace saber y tener en claro en quién hemos creído. Gracias por tu incondicionalidad. Gracias porque no es por obras, es por amor, es por gracia. Ayúdanos a seguir creciendo, madurando en este camino y a disfrutar sobre todo de este recorrido que a veces se nos hace difícil, Señor. Pero qué bien nos hace saber que vos caminás a nuestro lado y que no hay nada ni nadie
que nos pueda separar del amor de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Bendigo a esta congregación, bendigo a todos los que están acá presentes, escuchándonos también a través de las redes, a cada uno de ellos, sus familias, en este tiempo que comienza, este tiempo nuevo, este año nuevo, que podamos afianzarnos una vez más a ti y seguir caminando todos juntos hacia la meta, que es Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén.